Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, hermanas, Iglesia Cibernética de Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Es tiempo de dar inicio al mensaje de Dios después de haber alabado y adorado al Señor aquí en este lugar. Ahora vamos a exponer la palabra, pero no sin antes pedir la dirección de Dios, que sea Él quien nos hable, nos guíe, para que en todo Él sea glorificado. Les invito allá presentes y aquellos que se encuentran allá en las redes sociales, inclinen su rostro y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento, Padre, que me dispongo a exponer tu palabra, te pido, Señor, que unjas mis labios, que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies seas tú, Señor, revistiéndome de tu poder para llevar a lo más recóndito de este lugar, de esta tierra, y a lo más recóndito del corazón de todos aquellos que están y que estarán escuchando tu palabra a través de este mensaje. Señor, yo me pongo en tus manos, te pido que tú, Padre, pongas vallado alrededor nuestro aquí en este momento y alrededor de todos aquellos que están allá prestos en este momento para escuchar tu palabra. Pon vallado, Señor, para que no haya disturbación y para que el diablo no tome ventaja. Repréndelo, Señor, y manténlo lejos para que, Padre, las almas sean convencidas, para que las almas sean redimidas, Señor. Aquellas almas por las cuales tú moriste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Me deposito en tus manos, Padre. Quiero ser un instrumento útil para tu gloria. Úsame. En el nombre de mi Señor Jesucristo te pido todo esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar hoy en un mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. He predicado muchos mensajes, siempre con advertencias para que ya se pongan a cuentas aquellos que andan vacilando o aquellos que aún no se han convertido, para que tengan el privilegio de convertirse y conocer al Señor. Pero este mensaje que Dios puso en mi corazón, compartí uno parecido que trata del mismo tema. Hace como 3 años fue que se compartí ese mensaje. El mensaje de hoy se titula, es una pregunta que quizás tú te hagas, que quizás todo el mundo se haga. ¿Si es verdad que el infierno existe? ¿Cuántas veces no han oído hablar de que el infierno, que la gente mala va a ir al infierno y que la gente buena que se va a salvar? Eso yo recuerdo desde que estaba niño, me enseñaban eso. Cuando iba yo a estudiar el catecismo, yo me recuerdo como esa era la enseñanza que nos tenían. Y muchos andan en el mundo disfrutando de los placeres y todavía tienen esa creencia. Y porque así les fue enseñada, pero en sí que la crean de verdad, no lo creen, porque si lo creyeran, no anduvieran haciendo lo que andan haciendo, viviendo como viven. Pero hoy Dios puso en mi corazón compartir este mensaje. Si es verdad que el infierno existe, vamos a leer un pasaje donde nos habla, para dar inicio a este mensaje, y que muchas veces lo hemos leído, pero que en verdad nunca hemos entendido la magnitud de el mensaje que tiene ese pasaje bíblico. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Dice: Romanos
6:23. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje muchas veces lo hemos leído, ¿verdad? Y allí aparentemente lo que miramos, ¿verdad? Pensamos que ya la persona que se muere, pues ya se muere y ahí termina todo, ¿verdad? Vamos a leer ahí Romanos capítulo 3, verso 23 también. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que leímos ahí en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero esa muerte que nos habla ahí el apóstol Pablo en los Romanos, no es como yo me lo imaginé una vez y como tú te lo has imaginado, te lo estás imaginando. Que ya el pecador se muere y ahí se acaba todo. No. Ahí Pablo está hablando de una muerte, pero se refiere al cuerpo. Al cuerpo. Porque dice que la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva, lo que Dios da gratuitamente, el regalo. Dice que es la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando habla ahí que la paga del pecado es muerte, se está refiriendo a la muerte espiritual. Lo mismo que Dios le dijo a Adán, que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Y si analizamos, nos damos cuenta que Adán, después de que pecó al comer el fruto, siendo influenciada por su mujer, y él mirándolo, ¿verdad? Y no haciendo nada, sino que procedió a comerlo. Vemos que él no murió, no cayó muerto en ese instante, sino que en ese instante fue que Dios se desconectó de ellos. Dejó de tener esa relación con ellos. ¿Por qué? Porque la muerte había llegado a ellos. La muerte espiritual. Por eso, cuando todo el mundo, toda la descendencia hasta el presente y los que seguirán naciendo antes de que Jesús venga, nacen en pecado. Ese pecado que fue heredado por Adán y Eva. Y nacen muertos espiritualmente en la carne, pero la carne toma acción, muere en cuanto empieza a tener el conocimiento. En cuanto empieza a tener el conocimiento es cuando muere. Recordemos que Adán y Eva, cuando comieron ese fruto, ellos ahí recibieron el conocimiento. Dice que se miraron uno a otro y se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza y se escondían uno del otro. Entonces, ¿por qué? Porque ahí empezó el conocimiento y ahí empezó la muerte. Los niños cuando recién nacen son de Dios. Van a la presencia de Dios inmediatamente cuando llegan a fallecer. Cuando llegan a tener ya el conocimiento es cuando ya está la muerte espiritual. Ya no está esa relación de Dios con ellos porque ya saben lo que es el pecado. Y por lo tanto han heredado ahí la muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. Cuando nos empiezan a enseñar la enseñanza de este mundo, cuando empezamos a adquirir el conocimiento en las escuelas, es cuando empezamos nosotros
a morir, espiritualmente hablando. Y ya necesitamos la sangre de Cristo, el Espíritu de Cristo. Bueno, entonces aquí vemos que esta muerte que está hablando aquí, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, no se está refiriendo, como vuelvo a repetir, a la muerte espiritual, sino se está refiriendo a la muerte del cuerpo, porque espiritualmente el hombre no muere espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios no tuvo principio ni fin. Nosotros sí tuvimos un principio, y ese principio fue cuando la mamá nos concibe en su vientre. Ahí empieza, es el principio, pero es ese principio de ese nacimiento de esa persona, y que Dios nos pone de su espíritu de vida para poder tener conocimiento, para poder dirigirnos, para poder saber hacer el bien. Es cuando empezamos a adquirir el conocimiento. Nosotros, a través de la Escritura, nos damos cuenta que sí hay un infierno, donde van a ir a parar todas aquellas almas, y no nada más el alma, sino el cuerpo. Nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando la persona muere, la persona se separa del cuerpo, el espíritu regresa a Dios quien lo dio, y el alma va a un lugar. En el Antiguo Testamento iban a un lugar que estaba en prisión, encarcelados, en oscuridad. Pero cuando ya vino Jesús a hacer otro nuevo pacto, porque el primero fue hecho con Abraham, ahí fue cuando Jesús vino hablando del infierno de fuego. Antes, si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, nunca van a encontrar la palabra infierno de fuego. Van a encontrar cárceles de oscuridad. Cuando allá en Eclesiastés habla también esas cosas. Pero hoy vamos a ir meditando. Recuerden que yo siempre predico y yo les enseño en la palabra. Lo vamos mirando en la palabra lo que nos quiere decir Dios. Vamos a empezar con lo que Jesús dijo. Porque Jesús nos enseña aquí en su palabra que sí hay infierno. Vamos a empezar leyendo allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Dice aquí 5:22, desde el 21. Dice: oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está hablando bien claro, al infierno de fuego. Cuando analizamos el significado de la palabra infierno,
es solamente un lugar de sufrimiento. Cuando las personas morían en el Antiguo Testamento, el cuerpo iba a la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán, que él iba a volver a la tierra porque de ahí fue tomado. Dice, pues polvo eras y al polvo volverás. Pero las almas, dice que estaban encarcelados en prisión de oscuridad. Ahí estaban las almas. Todo el que moría, todo el que moría. El cuerpo a la tierra y el alma iba a ese lugar. Tanto buenos como malos. Todos iban a ese lugar. ¿Por qué? Porque no había otra. La ley fue dada para que se encaminaran por el bien, para guiarlos a aquel que había de venir, que es Jesucristo. En el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo, pero ellos nunca lo entendieron, porque dice la Escritura que a ellos también se les habló la palabra igual que a nosotros, pero que a ellos no les aprovechó por no ir acompañado de fe. Y no podemos decir que no había fe, porque allá fue el promotor de la fe, que fue Abraham. Se le reconoce como el padre de la fe. Pero ellos nunca lo creyeron así. Y por lo tanto, todos los que morían llegaban a ese lugar. Nada más. Cuando ya vino Jesús, Jesús empezó a hablar del infierno. Vamos a ver qué nos dice ahí en Mateo, ahí mismo, verso 29 y 30. Ahí mismo Mateo, verso 29 y 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo es echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está hablando al infierno, ¿verdad? Como les mencioné, podemos decir, bueno, al infierno, pues al sufrimiento. Pero Jesús, en el pasaje que leímos anterior, ¿verdad?, habla de infierno de fuego. Aquí también se estaba refiriendo al infierno de fuego. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice aquí en Mateo mismo, capítulo 10, verso 28. Jesús nos habló mucho. De hecho, aquí en el Nuevo Testamento hay como 13 pasajes donde Jesús habló del infierno de fuego. Mateo capítulo 10, verso 28, dice, y empieza a hablar arriba, desde el 26, dice, así que no los teman, porque nada hay encubierto que no sea de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dice, lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz, y lo que les al oído, proclámenlo desde la azotea. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Óigalo, habla del alma, porque el Espíritu de Dios lo recoge Dios, pero habla del alma. Por eso dice aquí, no teman al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí nos está hablando que le teman en el infierno, dice. Ahí en Mateo 18, ahí mismo vamos a seguir, porque hay varias lecturas. En Mateo 18, y vamos a leer el verso 7, 8 y 9. Dice, empieza desde el 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, también ahí es sufrimiento, es infierno, es sufrimiento. Pero
Pero miren lo que sigue diciendo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Oiga, anteriormente lo había leído del infierno, y aquí está hablando cuál es ese infierno. Es en el fuego eterno. Hay otro pasaje donde dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ese es el infierno de fuego. Y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entonces, a través de esto que estamos leyendo, nos damos cuenta que Jesús siempre nos habló de ese infierno. La persona cuando muere, no va el cuerpo va a la tierra, el espíritu lo recoge Dios, pero el alma no va a aquellas prisiones de oscuridad donde iban todos los del Antiguo Testamento, no. Esas personas van a un infierno de fuego y ya no tienen otra oportunidad. Vamos a ver qué nos dice Mateo 23:15. Ahí vamos a entender muchas cosas. Mateo 23:15. Miren, y ahí empezamos a mirar. Todo desde el capítulo 23, empezando desde el 1, Jesús vamos a leer unos pasajes nada más. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. Y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No sean llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oiga, aquí estaba hablando Jesús reconociendo a los fariseos y los escribas. Ahora, él estaba hablando porque recordemos que antes de que Jesús viniera, el pueblo de Dios empezó a apartarse de la ley y empezó a haber divisiones entre ellos. Allí los fariseos fueron los de los primeros, pero ya después empezaron aquellos más ricos, según muy intelectuales, y empezaron a discernir, a entender la escritura, la ley, como ellos pensaban, y se empezaron a separar. Esa es el arma que el diablo usó desde aquel tiempo y sigue usando en estos tiempos para dividir, para destruir, para engañar. Aquí a los fariseos, por eso Jesús dijo que en la cátedra de Moisés, o sea, en toda la ley, se sentaban los escribas, dice, y los escribas y los fariseos.
Dice, todo lo que ellos les digan que hagan, que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque ellos, ahí empezó todo el sistema religioso. Y aquí Jesús, esto que nos está hablando de todo esto, nos representa a toda la diversidad de grupos religiosos que se han formado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio entendimiento con la sabiduría humana, no acomodando lo espiritual a lo que viene de la sabiduría de lo alto. Y es por esa razón que hay tanta división y hay tanto engaño, tanta mentira, y que muy pocos son los que encuentran la puerta estrecha para poder entrar al reino de Dios. Pero Jesús, cuando le hicieron esa pregunta, Jesús dijo que era ancho y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y si ustedes analizan todo eso, se van a dar cuenta cómo todo el mundo vive bajo sus dogmas religiosos. Y algunos ni tan siquiera religión tienen y viven como animales solamente, irracionales. Aquí Jesús estaba ilustrándonos a nosotros en estos tiempos todo lo que iba a acontecer. Aquí cuando menos ellos sí sabían, los fariseos y los escribas, porque ahí habla de ellos dos, no habla de los saduceos. Porque los saduceos, los que hemos leído la escritura, sabemos que siempre había una gran discrepancia entre los saduceos y los fariseos. Porque los saduceos no creen en la resurrección. E incluso cuando llegaron a tentar a Jesús, eran los saduceos los que llegaron y le dijeron acerca de que en el día de la resurrección, de quién iba a ser mujer, aquella mujer que había pasado por los 7 hermanos y finalmente murió. Fue una pregunta que le hicieron capciosa para hacerle caer, según ellos. Y ahí es donde Jesús mismo les dijo a los saduceos que eran unos hipócritas. Dice, porque en la resurrección de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán semejantes a los ángeles. Pero se está refiriendo en la vida espiritual. A eso se está refiriendo. No que iban a ser como los ángeles, directamente parecidos, sino basándose a la vida espiritual, que en la resurrección de los muertos así iba a ser. Pero luego les dice, ¿que no han leído lo que dice la escritura? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, aunque en aquel lugar de tormento, en prisiones de oscuridad, iban a dar todos los del Antiguo Testamento, ahí se encontraban, ahí estaban todos ellos. Del único que no sabemos es de Elías, y de Enoc. La Biblia solamente dice que los arrebató vivos. Y no creo que vivos los haya llevado a ese lugar de oscuridad, en cárceles de oscuridad. Porque ahí era solamente para las almas, no era para los cuerpos. Los cuerpos se desintegraban. Ahora, entonces aquí los escribas y los fariseos son los que en aquel tiempo Jesús les reprochó su incredulidad, les reprochó su hipocresía, que si Jesús viviera en estos tiempos aquí en persona como vino en aquel tiempo, créanme que no cualquiera iba a ser aprobado. Todos, la mayoría van a ser desechados. ¿Por qué? Porque todos siguen sus propios dogmas y sus propias enseñanzas y no han entendido las escrituras. Por eso Jesús les dijo, cuando les preguntaron, ustedes le hierran porque ignoran las escrituras, a esos saduceos, cuando le preguntaron de la resurrección. Entonces, al ignorar las escrituras es cuando viene esa condenación, viene la muerte.
Por eso el mismo Padre le dijo en el Antiguo Testamento por medio de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy en día todo el mundo está perdido, e incluso la gente religiosa está perdida. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento. Recuerdo el mensaje de la semana pasada, la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Y qué cosas, ¿no? Como yo no tenía lo que iba a predicar. Hoy en la mañana terminé este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios es el que está llamando en todo momento para que la gente se arrepienta, para que la gente se salve. Y son estos mensajes que necesitas oír, porque no hay mucho tiempo. La tercera guerra mundial está a las puertas y la gente no se da cuenta. Y sabemos que la gran tribulación empieza de ahí. Y la Biblia habla de todo eso. Jesús dijo que iba a haber una gran tribulación, cual nunca la había habido y no la habrá después de esta. Entonces aquí a través de esta escritura vemos cómo les va diciendo, pero duro, Jesús, a esa gente religiosa. Y te lo dice a ti si también eres gente religiosa. Mira, dice: mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Y eso es lo que hace la gente religiosa: ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Miren lo que dice aquí el 15. Por eso les cité acá en este pasaje, Mateo 23:15. Miren lo que dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Qué nos está hablando aquí? Es para que te sacudas, es para que entiendas si de verdad invocas el nombre del Señor, si de verdad te dices un verdadero cristiano, es para que entiendas la profundidad de esto. ¿Qué religión tienes? ¿Quién te está enseñando? ¿Es el Señor revelándote por medio de sus verdaderos siervos? ¿O te abre el entendimiento para revelarte la palabra? Así como Santiago capítulo 1 verso 5 lo dice, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Y sabemos que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Y si eres un ignorante es porque no tienes fe y porque nunca has escuchado verdaderamente la palabra de Dios. Has escuchado gente religiosa, a lo mejor has escuchado gente que te ha enseñado la palabra, al igual que los fariseos y escribas, pero no has hecho el orden que Dios lo ha establecido. Recuerdo hace como 3 semanas, 3-4 semanas a lo más, otro mensaje, el proceso y el procedimiento que se requiere para poder llegar a la meta, y ahí habla de esto también. Y por eso yo me sorprendo de ver cómo Dios, esta secuencia de mensajes, y sigue fluyendo, y siempre lo mismo, el mismo tema: a reprenderte y hacerte ver tu pecado y tu maldad, que sepas a dónde vas, y si estás bien, para que te alegres y sepas que estás bien. Aquí entonces vemos cómo reprende duramente a ellos. Dice: porque van en busca de un prosélito. Arriba les dice que ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. Aquí en el verso 15 les dice que ellos recorren mar y tierra. Yo recuerdo y miro, ¿no?, como muchas religiones aquí en Estados Unidos y en México también, que los envían, que misioneros, les nombran misioneros, ya no son evangelistas, son misioneros. La Biblia no habla de misioneros, la Biblia habla de evangelistas, que los mandaba a predicar el evangelio, y se iban lejos. Pablo era uno de ellos, Felipe, Esteban, Silas, todos ellos eran evangelistas que andaban predicando el evangelio, iban donde el Espíritu les mostraba. Porque no es donde tú quieras, es donde Dios quiere. Y viene a mi mente cuando Pablo quería ir a la iglesia de Asia. Dice que intentó ir a Bitinia también, y que el Espíritu se lo prohibió. Eran lugares donde Pablo quería ir, pero ¿qué le dijo el Señor? Dice que se los prohibió.
Y ya luego le dio una visión de un varón macedónico, donde le dijo, el varón macedónico le dice, entra, ayúdanos. Y ahí Pablo entendió que era un mensaje de Dios para que fuera allá a Macedonia, a la región de Macedonia. Y cuando vemos la escritura, vemos cuántas iglesias surgieron, cuánta gente se convirtió a Cristo. Y así hoy en día mandan a la gente, a la misma denominación agarra y los mandan. No saben el idioma y andan por allá. ¿Y qué andan haciendo? Prosélitos, formándolos con sus mismas enseñanzas de ellos mismos. Si son bautistas, la enseñanza bautista. Si son pentecostales o de la denominación que sean, los quieren adherir a su movimiento. Y si son independientes, lo mismo hacen. Lo mismo. Usan la palabra de Dios así como el diablo, pero a su entendimiento de ellos. El diablo no a su entendimiento, el diablo para sacar provecho. Y así también ellos a su entendimiento, pero para sacar provecho. Y no es así. Y Dios quiere que sepas esto hoy, este día. Por eso dice que estos van en busca de un prosélito, recorren mar y tierra. Mira cómo recorren el mar, se van en avión, que van a África, que van a China, que van a tal parte. Si no saben el idioma, allá les va a llegar el evangelio y los mismos chinos se van a encargar de predicar a China. Los mismos africanos se van a encargar de predicar a los de África. ¿Por qué? Porque tienen el idioma. Ahora, si tú sabes muchos idiomas como Pablo lo era, qué bueno, te felicito y ve a donde el Señor te mande, donde tu gana se te dé. Y lo digo por mí mismo, porque también así pasó conmigo. Porque nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Señor. Por eso ya en Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque Dios nos habla, Jesús nos habla. Por eso Jesús nos dice bien claro, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Entonces Jesús te está hablando hoy este día por medio de mis labios y por medio de la exposición de su palabra. Porque la palabra de Dios es para exponerla. La religión la impone. Y no es para imponerla, es para exponerla. Es lo que yo estoy haciendo. Por eso miras que todas mis predicaciones llevan mucha Biblia. Ahora, aquí mismo, cuando terminas de leer todo lo que habla, termina hasta el verso 36, donde Jesús les reprocha. Y cuando van leyendo, te vas dando cuenta que les va hablando a todas las religiones. A todas. Hay un lugar donde les dice que les prohíben comer carne. Hay religiones que les prohíben comer carne. Los adventistas son unos de ellos. Que no comas el pescado que tiene escamas, que no comas la carne de cerdo. Y así, cuando tú analizas todas las, aquí los ayes de todas las religiones, ahí las ilustra, a todas. Entonces, ya vimos que van en busca del prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más, dijo, del infierno. Y que ellas ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Vamos a ver. Ya nos dimos cuenta aquí de que todo este capítulo 23 representa a todas las religiones. Vamos a ver ahora qué nos dice aquí Santiago. Santiago nos habla de eso. Capítulo 3. Santiago capítulo 3. Miren lo que nos habla Santiago. El tema es el capítulo 3. El punto es donde está el 6. Pero vamos a ver, así como el capítulo 23 de lo que leímos ahorita, ¿verdad? De ahí de Mateo, que se estaba refiriendo a todas las religiones. Aquí se está refiriendo a todo hombre. Oigan lo que dice. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y eso lo dice porque hoy en día cualquiera ya es predicador, cualquiera es pastor, ya hasta se llaman apóstoles, mujeres apóstoles, evangelistas, todo
se mencionan así. Y por eso Santiago aquí está diciendo que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Maestro es aquel que da enseñanza. Puede ser un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. Los 5 ministerios que tiene el Señor, que el Señor puso. Y entonces está hablando a todos ellos, se concierne. Pero en aquel tiempo los apóstoles sabemos que solamente fueron 12 incluyendo a Pablo, porque Judas no se contaba como uno de los apóstoles, era el traidor. Ni Matías también, que cuando se ahorcó Judas, que los mismos apóstoles escogieron a 2 y dijeron: dinos a cuál de los 2 escoges para que cubra el lugar de aquel. Y dice que echaron suerte y cayó en Matías. Y nunca sabemos qué hizo Matías. ¿Por qué? Porque es obra del hombre. Y recordemos que Dios, Él tiene su orden. Y aquí está diciendo que no se hagan maestros. Y luego dice, oigan lo que dice en el verso 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y el 6, miren, es el punto por el cual veníamos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, o sea, refiriéndose a todo el mundo. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que también la lengua misma es inflamada por el infierno de fuego. Entonces, a través de esto termina hasta el verso 12, pero se está refiriendo aquí a todo ser humano y principalmente a los que se dicen cristianos. A ellos se está refiriendo especialmente, pero también concierne a toda la demás gente para que sepa que su lengua no la puede refrenar y que por su lengua va a condenarse. Hay un pasaje donde dice: porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y si no tienes lengua no puedes hablar palabras. Miren al mudo, no se le entiende, no habla. Miren al tartamudo, habla y ni se le entiende. ¿Por qué? Porque está mal la lengua. Pero cuando tienes bien la lengua, entonces es cuando esa lengua, que literalmente tu lengua te sirve para alimentar tu cuerpo, pero también te sirve para alimentar tu espíritu, tu alma, por medio de hablar la palabra, por medio de predicar, por medio de la oración. La lengua la necesitas para eso. Pero esa lengua dice que es un peligro, es un veneno mortal. Ahora, entonces ya lo que nos dice Santiago, lo que nos dijo Mateo se refiere a todas las religiones. Lo que nos dice Santiago se refiere a todo que se diga cristiano, incluyendo a toda y es personal, recordemos. Ahora vamos a ver qué nos dice Pedro. Segunda de Pedro. Y vamos a leer capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer. Bueno, de hecho, todo el capítulo 2 es para advertirnos. Miren, arriba se estaba refiriendo a todas las religiones. Aquí en Mateo 23. Aquí Santiago, todo el capítulo 3 se estaba refiriendo a la lengua de todos los que se dicen cristianos, a todo el cristianismo. Y aquí Pedro se está refiriendo
a todo lo que iba a ser usado por el diablo para destruir tanto individualmente, como lo habla Santiago, y tanto religiosamente, como lo habla Mateo. Lo que mencionábamos, de cuando les dice: hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Entonces, ¿y por qué les decía a ellos y a los saduceos no les decía hipócritas? No los incluyó aquí en esos ayes. Porque los fariseos eran los que Jesús nos mencionó que verdaderamente tenían el conocimiento. Pero ellos, aparte que tenían el conocimiento, no lo hacían y le empezaron a añadir más cosas, tradiciones, mandamientos de hombre. Pero por eso les decía eso. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, se lo está diciendo a toda aquella gente religiosa para que sepa, y se lo está diciendo a aquella persona que verdaderamente pertenece a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia no tiene nombre, solamente se le conoce como la iglesia del Señor o la iglesia de Jesucristo. Pero todos hacen sus divisiones para que sepan, esas son las religiones. Y a todos ellos les está hablando. Y a los que caminamos en el Señor sin denominaciones, sin nada que ver con concilios ni nada, sino solamente la palabra, a ellos también nos habla. A mí me ha hablado, me sigue hablando el Señor. Ahora, aquí entonces en 2 de Pedro, capítulo 2, el punto es en el verso 4, pero vamos a leer parte del capítulo 2. Dice, empezando en el verso 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro estaba hablándonos aquí, nos está hablando en aquellos tiempos, a aquellos y a nosotros en estos tiempos. Dice que también, así como hubo, está tiempo pasado, falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre ustedes, ya refiriéndose a nosotros, falsos maestros, que introducirían encubiertamente herejías destructoras. Verso 2: y muchos conseguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos conseguirán sus disoluciones. O sea que muchos de esos falsos iban a conseguir sus propósitos, las disoluciones, o sea, de disolver la iglesia del Señor, donde está predicándose la palabra, y la gente, ahí mismo se iban a levantar esos falsos, y que la gente no escudriña la palabra, porque ignoran las escrituras, por eso es que son engañados. Jesús dijo allá en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Entonces, cuando tú atiendes al mandato del Señor, es cuando vas a encontrarte libre de todos esos prejuicios que la religión tiene contra toda la humanidad. Y ellos mismos son engañados, como dice la palabra. Ellos mismos van a buscar gente y son engañados ellos mismos, y ni entran y ni dejan entrar. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo conozco muchos que les he hablado la palabra, se han convertido y se han vuelto otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque solamente hicieron lo que los fariseos, retuvieron en su mente la palabra, pero nunca la pusieron por obra. Y la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Y así pasa con muchos cristianos, con muchos. Y esos son los presa fácil para llevárselos a cualquier movimiento religioso. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga, aquí esto lo vemos en donde quiera. Todas las religiones hacen negocio. Hacen negocio. Muchos le forzan a la gente a que les lleven sus diezmos, ofrenda. Muchos todavía usan en el Antiguo Testamento, donde les piden las primicias, donde les piden lo de las fiestas que se tiene que llevar, y tanta mentira que hay. La Biblia todo lleva un orden y tiene su tiempo, y es por esa razón que los engañan, porque no saben discernir los tiempos. Entonces, hay muchos que hacen esto iban a hacer esos falsos. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuántas y cuántas religiones hacen negocios? Que rifan ciertas cosas, que venden comida, que hacen retiros según para edificar la iglesia, pero lo hacen para sacar dinero. Ellos consiguen ahí unos precios baratos y a ti te cobran más. Puro negocio que hacen. Ahora, en el verso 4, miren, ahí es el punto de donde veníamos. Dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oigan, vamos a analizar esto. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles ángeles fueron los que pecaron? Los demonios, esos están condenados. Se está refiriendo a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Aquellos ángeles que se tomaron cuerpo de hombre al ver las mujeres, al ver las hijas de los hombres hermosas. Dice que los ángeles no guardaron su dignidad y tomaron cuerpo y tuvieron hijos con ellas. Al no guardar su dignidad, dice que Dios no los perdonó. Dice, sino que arrojándolos al infierno. Oigan, aquí habla Pedro del infierno, pero no se está refiriendo al infierno de fuego. Acuérdese que cuando empecé el mensaje le mencionaba también que el infierno es un lugar de sufrimiento. Aquí en este mundo que estamos viviendo, vivimos un infierno. ¿Por qué? Porque la injusticia con el gobierno, la injusticia con los comerciantes que te venden puras basura y te cobran caro, te dicen que es calidad y es mentira, que es orgánico y es mentira, todo para sacarte el dinero. Es un infierno lo que estás sufriendo porque tu dinero a veces no te alcanza para eso. No te alcanza. Pero a los cristianos sí, porque es Dios el que nos suple todo eso. Esa es la buena noticia. Pero el mundo vive así, afanado. Y dice aquí que Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era el infierno para los ángeles? Las prisiones de oscuridad. Ahora, no dice que estaban donde estaban los otros, todos los que murieron en el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice que estaban encarcelados. Dice que estaban encarcelados. Vamos a ver lo que nos dice ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Ahí lo podemos ver para poderlo entender lo que estamos hablando. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. ¿A quién les predicó? A los espíritus encarcelados. ¿A quiénes? A toda los espíritus de la humanidad del Antiguo Testamento. A todos ellos.
dice que les predicó a los espíritus encarcelados. No se está refiriendo a los ángeles. Y aquí dice, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿A quiénes fue a predicarles? Aquí está hablando tanto del tiempo de Noé, porque en ese tiempo fue cuando acabó con toda la humanidad, exceptuando a Noé, y fueron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, pero de ahí toda la humanidad murió, y esa humanidad estaba encarcelados, en cárceles de oscuridad. Es lo que dice aquí, en lo que dice, en el cual, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, cuando ya Jesús vino a predicar a nosotros, primero predicó a nosotros, a los vivos, y luego fue a predicar a las almas de los muertos. No digo a los muertos, no digo a los muertos, porque la muerte que nosotros conocemos, la muerte verdaderamente es solamente la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. El cuerpo fue a la tierra y de ahí se queda. Ahora, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Pedro nos narra claramente lo que hay, lo que había en aquel tiempo y lo que sigue habiendo. En este tiempo ya no, por eso dice aquí que los entregó al infierno, dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, ya mirando esto, nos damos cuenta que hay esa división, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento iban a ese lugar, en el Nuevo Testamento van al infierno de fuego. Ahora, los que van al infierno de fuego ya no tienen salida, ya no tienen salida, hasta el día del juicio final. Eso nos lo habla ya Apocalipsis capítulo 20. Ahí nos habla, vamos a leerlo para entenderlo. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer el verso 10, 14 y 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Que el mismo diablo y el falso profeta, la bestia, que la bestia es el anticristo, el falso profeta es todo aquel que formó sus propias religiones, ese es el falso profeta, dice que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fueron lanzados al lago de fuego. Ahora vamos a ver qué nos dice el verso 14. Dice, y la muerte y el Hades es el infierno, hermanos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí vemos que el diablo fue lanzado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta. Y aquí habla que la muerte, porque la muerte es un espíritu, especialmente para esa función, ese trabajo, llevar a todas las almas que mueren, llevarlas al infierno. Este es su trabajo de la muerte. Porque cuando la persona muere, la muerte no tiene nada que ver con nosotros, el cristiano. Cuando la persona muere, que la gente dice, ya se murió, el cristiano no está muerto. Muerto de acuerdo a como la definición del mundo, ¿no? Que se separa el cuerpo y del espíritu y del alma. Pero el cristiano no está muerto. El cristiano, su espíritu
está a la presencia de Dios, su alma llega a la presencia de Dios, solamente su cuerpo está hecho polvo. Pero aquí vemos entonces que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero vamos a leer el 13 porque hay algo que hablar ahí. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Oigan, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Dice que el mar entregó los muertos que había en él. Y no es que la persona que murió en el mar allá ahogado, allá los tiene el mar. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la humanidad cuando fue destruida por medio del diluvio. Se está refiriendo a toda la humanidad del Antiguo Testamento. Porque ellos, todas las almas de ellos no murieron. Estaban encarceladas. Y por esas razones que Cristo fue a predicarles. De modo que los que creyeron en Jesús, dice la Escritura, que Jesús, dice que cuando Él resucitó, dice que Él llevó con Él cautivo lo que estaba en cautividad. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4, versos 8 al 10. Efesios 4, versos del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces aquí estamos viendo que cuando Jesús resucitó y se fue al cielo a los 40 días después, dice que llevó con él cautivo, llevó cautiva la cautividad. O sea, aquellas almas del Antiguo Testamento, lo que nos habla Pedro, aquellas almas que le creyeron cuando Jesús fue a predicar el Evangelio, esas almas se fueron con él cuando Jesús se fue al cielo. No podían quedarse ahí. No podían, porque desde Jesús para acá todas las almas en cuanto mueren y creyeron en Jesús se van directo allá con el Señor. Jesús le dijo al que murió al lado de él, al lado derecho, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo he oído de personas que dicen que el paraíso no está en el cielo. Que el paraíso es en otro lugar donde ponen esas almas. Y eso es mentira. Y ponen como ejemplo cuando, lo vamos a leer, cuando dice que Jesús está hablándoles. Cuando aquel Lázaro, el mendigo y el rico, dice que cuando Lázaro el mendigo, ¿verdad?, que murió, y dice que miró el seno de Abraham. Bueno, vamos a leerlo, aquí lo tenemos. Es en Lucas capítulo 16. Pero aquí lo que vimos aquí en Efesios se está refiriendo que Jesús llevó con él cautivo lo que estaba en cautividad. Y no se refiere a los que estaban en el infierno, sino que fue a predicarles a los que desobedecieron en el tiempo de Noé. Lucas capítulo 16 y vamos a leer 19. Ahí lo habla. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, oigan, y en el Hades, que es infierno, alzó sus ojos estando en tormento. Oigan,
en el Antiguo Testamento estaban en cárceles de oscuridad, pero no estaban en tormento, no estaban siendo atormentados. Bueno, lo que sufrían era la ceguera, ¿no? Porque estaban encarcelados. Pero aquí dice que este hombre estaba estando en tormentos, habla de varios. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga, entonces estamos viendo, en esta llama se refiere al infierno de fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. O sea, una gran cima da a entender que la cima es algo, una montaña. Y cuando habla de cima es la parte más alta de la montaña. Entonces dice, además de esto, una gran cima. O sea, porque aquellos estaban en lo altísimo. Jehová de los ejércitos está al Dios altísimo. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar aquí, a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Ahí vemos que ya no se puede hacer nada. A donde decidiste hoy en esta vida ir, ahí es donde vas a estar. Y ya no se puede hacer nada. Verso 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí vemos a través de esta lectura, ¿verdad?, que cuando la persona muere, hay un infierno. Hay un infierno de fuego donde van a dar las personas. No es que van a estar guardados allá en otro lugar. Aquí habla de que ¿en dónde estaba el rico? En el seno de Abraham. Cuando habla del seno de Abraham, quiere decir que estaba siendo alimentado por la fe de Abraham. Que esa fe la recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, ahí viene la enseñanza. Entonces, dice que Lázaro era un creyente y el rico no. Y aunque Lázaro, el creyente, pasaba situaciones muy difíciles, no tenía para comer, todo lo que vemos aquí, pero cuando murió dice que fue al seno de Abraham. Allá no le faltaba nada. Dice: tú estás siendo atormentado allá, pero este está aquí recibiendo bien. Tú allá recibiste tus bienes, males. Ahora tú estás recibiendo mal allá y este está recibiendo bien aquí. Por eso, como dijo Jesús, no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan los tesoros allá en el cielo. Cuando haces tesoros aquí en la tierra, son bienes que tú buscas aquí, pero mejor busca los bienes allá, porque allá sí los vas a disfrutar. Y aquí no, aquí te mueres y ahí queda todo. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, a través de esta escritura vemos, ¿verdad?, que sí hay un lugar donde van los muertos y los muertos que siguen viviendo. Los muertos van a dar al infierno. Entonces, sí es verdad que hay un infierno. Sí es verdad. Y ahora, por último, y con eso terminamos, vamos a leer Apocalipsis 21:8. Hay más que dar, pero yo creo que con esto es más que suficiente para que te des cuenta cuál es el propósito de este mensaje. Apocalipsis capítulo 21,
Y vamos a leer en el verso 8. Empezando en el verso 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto fue lo que se le dijo al apóstol Juan. Y Jesús dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Cuando Jesús entra al corazón del hombre, es cuando dice, en 2 Corintios 5:17, ahí lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En eso puedes discernir, en eso puedes entender si verdaderamente eres cristiano o no eres cristiano. Si todavía estás haciendo las viejas cosas, es que no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo es el que está en el que está Cristo en él. Y todas las cosas viejas, dice, pasaron, todo lo viene a ser hecho nuevo. Entonces aquí dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oigan, al que venciere. Pablo dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, los que verdaderamente hemos creído. No que no le fallamos al Señor. Desgraciadamente, mientras estemos en este miserable cuerpo de muerte, estamos expuestos a eso. Pero nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Y la fe nada tiene que ver con las obras. El pecado, la persona que ha cometido pecado, dice la Escritura, que va a ser avergonzado, el verdadero cristiano. Porque dice que va a haber, cuando sea el día de que va a dar los dones y talentos, va a ser cuando sea el tribunal de Cristo. Ahí es, allá en el cielo, cuando esté la iglesia allá por los 7 años. Esos 7 años que va a haber de sufrimiento, de tribulación aquí en la tierra, la iglesia va a estar disfrutando. Así como el Lázaro, el mendigo, estaba disfrutando allá, pero el rico estaba siendo atormentado acá en la tierra. Y eso va a pasar lo mismo. Todos aquellos que no se convierten al evangelio de Jesucristo, todos aquellos que no se arrepienten, van a tener que pasar ese grande sufrimiento. Por eso dice aquí en el verso 7: el que venciere le dará todas las cosas. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y termina en el 8 diciendo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está hablando Juan claramente que esos tendrán su parte en el lago de fuego. Los perros, mire qué duro lo habla, El que venciere, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En el capítulo 22, verso 15, ahí los trata de perros. Aquí yo pensé que acá era donde lo hablaba, donde dice que los cobardes y esto. Pero en el capítulo 22, verso 15, dice, el verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces ahí los trata de perros. Y Dios no da lo santo a los perros. Esto es para que entendamos, analicemos y, como dice un dicho en el mundo, sobre advertencia no hay engaño. Lo mismo que dijo Jesús: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero estos mensajes Dios te los da, me los da a mí para dártelos a ti, para que entiendas, aprendas y no vivas religiosamente ni juegues a la iglesita. No, las cosas de Dios son serias. Dios no juega, con Dios no se juega. Dice la Escritura: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces yo te invito a que siembres en lo espiritual, porque el que siembra en la carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra en el espíritu, ese cosechará vida y paz. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que medites. Y si tienes alguna pregunta, quien quiera que seas, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.